Fue detenido un hombre clave en el caso Ayotzinapa. Felipe Flores Velázquez, ex secretario de Seguridad Pública de Iguala Guerrero, está relacionado directamente con la desaparición de los 43. Estuvo 2 años prófugo para terminar capturado en el mismo lugar del que huyó. Felipe Flores es señalado de acatar la instrucción del entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, de impedir que los estudiantes llegaran a la plaza central, donde la esposa de Abarca, María de los Ángeles Pineda, estaba rindiendo su segundo informe de labores como presidenta del DIF municipal, y era un poco su acto para plantearse seguir su ruta en la política, ahora como presidenta municipal. Flores está acusado de haber entregado a los jóvenes al crimen organizado con la complicidad de policías locales. Él tiene casi 60 años de edad, cuenta con formación militar y es primo hermano del exalcalde de Iguala, el entonces perredista José Luis Abarca. Todos operaban para el grupo delictivo Guerreros Unidos, quienes, de acuerdo con la investigación de la PGR, asesinaron y cremaron a los jóvenes. Existen registros de que durante la noche del 26 al 27 de septiembre de hace 2 años, Abarca y Flores intercambiaron 12 llamadas telefónicas, pero ¿qué se dijeron? Eso no se sabe. Cuando el caso Ayotzinapa todavía se investigaba en la Procuraduría de Guerrero, al mero principio, Flores declaró ante el Ministerio Público y luego desapareció. Hace 1 año, la PGR ofreció 2,5 millones de pesos como recompensa para quien proporcionara información sobre su captura. Y con Flores Vázquez suman 131 las personas detenidas por el caso Ayotzinapa. El comisionado nacional de seguridad, Renato Sales, ofreció detalles de la retención de Felipe Flores Velázquez. Esto fue en Iguala Guerrero, más o menos a las 6:30 de la mañana del viernes 21 de octubre. Se le venía ubicando desde hace un tiempo, se determinó el momento preciso para no generar ningún tipo de daño colateral. Fue a visitar un familiar efectivamente al municipio de Iguala, fue a visitar a su cónyuge y fue el momento en el que se determinó idóneo para la captura. Familiares de los 43 normalistas exigieron que cuando el ex jefe de la policía de Iguala, Felipe Flores Velázquez, rinda su declaración, esté presente una delegación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, algunos de ellos y sus representantes legales. Se refieren a los centros de la montaña de Tlachinolan, de Tlapa Guerrero y Miguel Agustín Pro Juárez. Reiteraron que no confían en el gobierno mexicano. Hoy nos acompaña Esteban Illades, quien es analista y ha investigado como pocos el caso de Ayotzinapa. Esteban, muchísimas gracias por venir. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, ¿qué puede aportar esta detención al caso? Mucho, pero yo creo que no lo hará. Mucho porque Felipe Flores es la pieza clave. Él sabe qué es lo que pasó con los estudiantes. Él es el jefe de policía, el secretario de Seguridad Pública. La noche que desaparecen los 43 estudiantes, él los está manejando. Él sabe quiénes entregan y a quién entregan los policías a los normalistas. Sin embargo, dado pues, el tiempo que se ha tardado en encontrarlo, dónde lo encontraron en Iguala, lo cual quiere decir que sigue estando protegido. Es muy posible que no diga nada realmente. Recordemos que cuando la Fiscalía de Guerrero lo entrevistó los primeros días, él dijo que no sabía nada de esa noche, que él había estado en su casa, que él no había escuchado nada y no tenía reporte de ni una sola persona desaparecida. No reconoció ni las 12 llamadas que tuvo con Abarca, nada. Nada, él dijo que su policía estuvo tranquila, que no recibió ni siquiera reporte de un solo balazo disparado. Desde tu perspectiva, él guarda las claves de estos, digamos, de estos vacíos informativos que tenemos en la narrativa de lo que sucedió esa noche. Claro, porque lo que tenemos después de las 12 de la noche, que es cuando se llevan a los estudiantes de Iguala, lo que tenemos son las declaraciones de los supuestos Guerreros Unidos. Entonces ahí es difícil saber, como hemos visto con el GIEI, con el grupo de expertos internacional, ellos han puesto en cuestión todo este tema, sobre todo por la tortura a los detenidos, ¿no? Entonces lo único que tenemos hasta ahora es eso. Entonces Felipe Flores nos puede explicar mejor realmente qué es lo que sucedió, si se los entregó en efecto a los Guerreros Unidos y por qué lo hicieron, ¿no? Que eso es muy importante. Hasta ahora no sabemos por qué desaparecieron los 43 estudiantes. Su detención fue presentada como el eslabón que faltaba para entender toda la historia. ¿Realmente es así o faltan otros elementos por detener para poder completar toda la película? Pues él sería la parte importante justo para unir a la policía con el crimen organizado. Dentro del crimen organizado faltan muchas personas. Se habla de alguien que le decían el Chucky, de alguien que le dicen el caminante. Son personas que ni siquiera se tienen los nombres al día de hoy, solo tienen los apodos. Entonces, pues todavía faltan piezas. Y luego también se habla de el patrón, ¿no? También se habla del patrón, que algunos dicen que el patrón puede ser el caminante. Entonces es confuso eso. Y ahora el problema es que Felipe Flores no tiene ningún incentivo para declarar realmente. O sea, está detenido
muchos de los policías de Iguala, por ejemplo, no han declarado ellos porque han dicho abiertamente que han amenazado a sus familias. Entonces, Felipe Flores es detenido en la casa de su esposa, yendo a visitar a su esposa, ¿no? Entonces, si hay alguien que lo esté protegiendo, lo tenga amenazado, seguro dirá algo de su familia, lo cual impedirá que Flores hable, ¿no? Enrique, cuando platicábamos sobre este asunto, decías, ojalá y pudieran hacer algo para proteger a su familia, que de tal autoridad, suerte que le sí, brindaran claro, un espacio para contar su versión, ¿no? Claro, pero estamos hablando de que Iguala es una ciudad pequeña, es una ciudad de menos de 150,000 habitantes. Mucha gente se conoce y sin duda está controlada por el crimen organizado. Entonces, Felipe Flores, la gente de Iguala sabe quién es su familia y sabe quién es él, ¿no? Bueno, los asesinatos en Iguala siguen yendo en tendencia hacia arriba de todas maneras, ¿no? Los asesinatos, los secuestros, lo que gustes, ¿no? Con todo y que ahora ya ha habido presencia militar, presencia de Policía Federal, Iguala sigue sin estar bajo el control del gobierno federal. ¿Cuáles son, Esteban, los puntos oscuros en la investigación del caso Ayotzinapa? Hablabas de estos tres nombres, el Chucky, el caminante, el patrón, que podrían algunos ser el mismo, etcétera. ¿Qué otros puntos oscuros tenemos en el camino de esta investigación? Pues necesitamos mucha más evidencia física. Lo que tenemos en México, la costumbre es recabar confesiones para que resolver los casos. Entonces, después de que los estudiantes desaparecen como a las 12 de la noche, que se les lleva supuestamente a Cocula, ahí ya solo tenemos una cadena de confesiones que sabemos ahora se han conseguido algunas bajo tortura, pero no tenemos realmente evidencia física que vincule el famoso basurero de Cocula con la desaparición de los estudiantes. El grupo de expertos forenses argentinos, por ejemplo, ha dicho que esa es la parte más débil del caso. Pero la PGR sigue pensando que ahí los quemaron, o por lo menos un buen número, ¿no? Claro, la PGR dice que por lo menos 17 personas han sido quemadas ahí, y si hay restos de 17 personas, no de este caso, sino de casos anteriores, tal vez de este haya, pero la verdad, con la falta de evidencia física, con la falta de cadena de custodia, que se han quejado mucho los expertos argentinos, pues es difícil decir realmente si algo sucedió ahí o no sucedió. ¿Y sí ha habido fallas en la cadena de custodia? ¿Sí ha habido desaseo en la investigación? Pues ha habido muchísimo. Por ejemplo, lo que finalmente terminó por tirar al director de la Agencia de Investigación Criminal fue que no estaba anotada la diligencia, que ellos llegaron un día antes al basurero y apuntaron como que habían llegado un día después, ¿no? ¿No es tarde para encontrar la verdad entre lo que pueda declarar este ex jefe de la policía y las evidencias que queden? Pues sí, es tarde por muchos motivos. Los de CSI, por ejemplo, te dirían que las primeras 24 horas son las más importantes y estamos 2 años después, ¿no? También se pierden muchas cosas en el camino. Hay que contratar a, ¿cómo se llama? El de CSI. No sé, pero a él. El personaje, pero a él. Por eso, ¿no? Y entonces, pues mientras más tiempo pasa también, la gente tiende a recordar menos, ¿no? Entonces, él 2 años después, quién sabe qué nos va a decir, si es que acaso llega a hablar realmente, porque como les digo, es posible que no digan nada. Pero si habla... Si habla, pues hay mucho. Y si habla libremente, sin tortura, etcétera, va a estar muy bueno. Pues hay muchísima información. Y aparte, recordemos, él es primo de José Luis Abarca, es decir, pues es parte de la familia, él sabe lo que está sucediendo ahí, ¿no? Oye, Esteban, muchas gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes. Esteban Illades es analista, periodista, editor y es de los que ha investigado como pocos este caso de Ayotzinapa. Ya lo escuchó usted, tiene bastante clara la película y qué es lo que podría significar. Gracias, Esteban, por venir. Gracias. Muy buenos días.